Bien, en esta segunda parte, pues se va a completar el proceso de modelado del resto de la cabeza. Aquí seguimos visualizando un poco o con más rigurosidad la manera como está quedando el rostro. Fíjense que en esta muestra que estamos tratando de verlo casi que desde arriba vemos como la forma triangular que adquiere la cabeza cuando se ve desde arriba. Obviamente también el propósito en este caso es hacer algunas correcciones, como pueden darse cuenta, y se trata precisamente de la posición que adquieren los vértices que corresponderían a la parte superior del cráneo. Esto ya nos permite pues ser un poco más cuidadosos en la manera como se acomodan estos vértices dentro del escenario. Y estoy hablando dentro del escenario pues es con respecto al modelo como tal propiamente dicho. Como siempre pues este proceso de modificación básicamente se basa en la selección con el botón derecho del mouse del vértice y posteriormente su movimiento utilizando la tecla G o obviamente también recurriendo directamente a los gizmos. Fíjese que aquí, por ejemplo, se utiliza precisamente los gizmos de la selección, es decir, las flechitas verde, azul o roja, y esto también pues permite pues un movimiento un poco más certero y sobre todo más rápido de los vértices. Aquí de lo que se trata precisamente es de darle una forma muchísimo más exacta a como se espera que sea la cara. Se va a adicionar un segundo modificador, en este caso eh, el, la subdivisión de superficie, subsurface, eh, y esto nos permitiría en un modelo cualquiera simplemente suavizar un poco la malla y se ve suavizada y además de esto significa que el modelo va a quedar con una cantidad mayor de polígonos. En este caso eh, prácticamente equivale al doble de polígonos que en este momento tiene originalmente. Fíjense que cuando se utiliza esta opción de subdivisión de superficie, la forma se ve mucho más curva, mucho más suave y sobre todo tiene una apariencia muchísimo más orgánica, que es precisamente el objetivo de este esquema de modelado. Obviamente seguimos en este caso viendo cómo se va corrigiendo la forma general de la cara, y el propósito es finiquitar algunos detalles que tiene este rostro. Aquí se puede ver cómo los loops de los ojos se van conectando con la nariz y con los loops que corresponden a la boca. Como se había notado anteriormente, la idea es que este modelo pues tenga una cierta proximidad con la morfología real de un ser humano para que en el momento de animarse pues el comportamiento de la malla sea lo más correcto posible. Ya visualizando en una forma lateral, en una vista lateral, se puede observar la manera el, los polígonos se van adaptando mejor al dibujo, y aquí obviamente ya se trataría de empezar a modelar el resto de la cabeza y obviamente posteriormente el resto del cuerpo. La idea es que se mantenga un ciclo de extrusión que resulte no solamente cómodo, sino sobre todo coherente en la forma en la que se debe comportar. Volvemos a se inhabilita la visualización del esquema de subsurb del modificador de subsurb y se va a iniciar con la extrusión de polígonos eh, hacia arriba y hacia atrás para darle la forma al cráneo. Esto comprende, como ya se había observado anteriormente, la extrusión, la rotación, el cambio de posición paulatina de cada uno de los polígonos. Esto es un trabajo relativamente dispendioso, pero vuelvo y digo, es importante hacerlo para que tengamos muy buenos resultados. Fíjese que cuando se utiliza la herramienta clipping, cuando se activa la opción de clipping dentro del modelo, dentro del panel de mirror, de espejo, pues vemos que perfectamente el objeto siempre se mantendrá alineado hacia el centro para que el espejo se haga de una manera correcta y obviamente coherente.
Aquí ya se completa la extrusión. Fíjese que básicamente se basa en extruir, mover y rotar los polígonos para ir dando la forma general al cráneo. Obviamente se irán corrigiendo posiciones y se irán corrigiendo las rotaciones de algunos de los componentes, pero básicamente lo que se está viendo es una extrusión general del modelo. Aquí vemos una coherencia, una alineación que deben tener los polígonos en un momento determinado, y básicamente es porque se está haciendo la extrusión de la parte superior del cráneo hacia atrás, y obviamente quedarían faltando todos los polígonos que van a formar parte del lateral del cráneo y la parte inferior del cráneo, que más o menos coincidiría con el mentón. Entonces la idea es que se genere esta extrusión y se procure alinear con los polígonos en altura. Fíjense cómo prácticamente los polígonos se están alineando en altura con respecto tanto a la parte posterior como a la parte frontal, al mismo tiempo que se hace necesario en este caso ir, ir modificando la magnitud en el eje X, es decir, frontal, para que se adapte a la redondez que tiene el cráneo en la parte superior y posterior. Bien, aquí ya una vez se ha, digamos que visualizado la alineación los polígonos en la parte frontal y posterior, comenzamos con la extrusión de los polígonos hacia los costados, es decir, enviando polígonos desde el frente del rostro, en los laterales, en la parte exterior hacia los lados, y vamos extruyendo hacia atrás para conectarse con los polígonos con los vértices que están en la parte posterior. Entonces aquí el propósito en esencia es que podamos hacer un modelado lo más regular posible, es decir, la misma cantidad de divisiones que están en la parte frontal se espera que estén en la parte posterior. Entonces fíjense que básicamente tenemos una división del modelo lo suficientemente regular como para que en esencia siempre se esté modelando a partir de cuadrados, y siempre que se estén generando nuevas caras, estas sean cuadrados o rectángulos, y por consiguiente cuando se extruya se obtenga como resultado siempre rectángulos o cuadrados. Aquí por ejemplo se está utilizando eh, una opción de fusión, y simplemente se ha abreviado el proceso. Me refiero a que en realidad se completó tal cual, pero se ha obviado en el video. Entonces aquí ya se ve la finalización de esta primera parte del cráneo. Fíjense que pues hay una aparente deformidad, pero esto se debe en una primera instancia a que el tipo de dibujo que tenemos como referencia pues realmente obedece a un esquema de tipo cartoon, es decir, aunque estamos tratando en este caso de pensar en una morfología eminentemente humana, de todos modos de lo que se está tratando es básicamente un personaje caricaturesco. Entonces la deformidad se debe precisamente al esquema conceptual con el cual ha sido diseñado este personaje. Obviamente también de lo que se trata es de hacer una adaptación del personaje lo más adecuada posible, así que pues teniendo en cuenta esta vista en la que se encuentra, se va a utilizar la herramienta de
modificación proporcional que se activa con la tecla O, y esto pues va a permitir que se pueda cambiar la redondez del cráneo hasta que se ajuste perfectamente al dibujo. Entonces fíjense cómo a partir de esta herramienta o de distorsión proporcional o edición proporcional, pues se puede dar una forma muchísimo más coherente. Básicamente este es el proceso de modelado del rostro. Lo que vemos aquí en esencia es lo que corresponde al cráneo. Aún falta entrar en detalles como el cuello, los ojos y la finalización de los labios y las fosas nasales. Por ahora este es el proceso que involucra la cabeza, la generalidad de la cabeza, manteniendo siempre la idea de modelado basado en loops o ciclos de polígonos.